Eso sí, acá. ¡Silencio! Ahora va a estar yo. Así que no quiero verte preocupado por nada más. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si logran visualizar bien la pantalla. Buenas tardes, Amelia, Nelson, Blanca. Sí se me escucha, ¿verdad? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas tardes con todos. Sí. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando, teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a tener que respetar durante cada una de las sesiones que vayamos a tener con mi persona, ¿no? Primero recordarles, sí, me presento, soy la profesora Yulisa y conmigo vamos a desarrollar estas 4 semanas, sí, el curso de comunicación, específicamente una de las ramas del área de comunicación que es la literatura, sí, vamos a desarrollar cada uno de sus temas respecto a la literatura universal. Asimismo, indicarles que es muy importante la participación de cada uno de ustedes a cada una de las sesiones, ¿no? Es fundamental que cada uno de ustedes participe activamente en cada una de las sesiones, muy aparte que les beneficia y les ayuda a poder desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente alguno, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes
formen parte de cada una de las sesiones, ¿sí? Asimismo, recordarles que si bien es cierto que cada uno de ustedes puede tener dificultades, inconvenientes a las actividades que quizás esté programada ya para cada fin de semana, hacerlo saber, sí, durante la sesión. Al inicio, así como muchos de ustedes han emitido su sonido, su saludo a través del chat de acá del Meet. De igual forma, les voy a pedir que por favor, si tienen inconvenientes, dificultades, ¿no? En poder, por ejemplo, activar su audio, que yo normalmente hago consultas, preguntas, y no pueda participar durante la sesión, me lo haga saber a través del chat, ¿no? Me indica ahí, estoy en trabajo o no puedo activar mi audio, ¿no? Siempre y cuando las justificaciones sean razonables, ¿no? Para que ustedes puedan tener la consideración del caso. ¿Por qué? Porque cada alumno o cada estudiante que forme parte de las sesiones y participe activamente en cada una de las clases tiene un punto adicional a la sesión, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Al bimestre, ¿no? Ustedes están cursando el primer bimestre, entonces, de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes vaya teniendo, se le agrega una nota adicional que les beneficia en el promedio final del bimestre, ¿no? Entonces, para ello es importante que ustedes participen y me den a conocer sus inconvenientes siempre y cuando la tuviesen, ¿no? Si la tuviesen nada más, ¿no? Porque no hacerlo al momento. ¿Qué quiere decir ello? No cuando mi persona, por ejemplo, quiere, quiere que participe alguno de ustedes y en ese caso recién se me informe de que cuentan con dificultades. Pues, en ese caso ya no sería considerable ya que no se ha hecho la remisión oportunamente. ¿Ya, chicos? Entonces les voy a pedir ello para poder trabajar de manera coherente y activa. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Queda claro ello? Ahora para la participación, para que sea mucho más ordenada, les voy a pedir que tengan acá a la opción, por ejemplo, aquí tienen la opción de levantar la manita, entonces ustedes pueden hacer uso de esa opción para que puedan participar de forma ordenada, ya que mi persona, de acuerdo a cómo van levantando su manito, yo voy a ir llamando y nombrando para que puedan participar de forma ordenada. Sí, asimismo los estudiantes que no están con sus datos completos, sí, les voy a pedir que por favor lo manifiesten también a través del chat, ¿no? Me indiquen sus apellidos y nombres completos para poder registrarlos, ¿sí? Si no, no se va a poder registrar. ¿De chicos? Muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión recordando un poco, ¿sí? De lo que es la literatura. Si nosotros, por ejemplo, nos centramos en hablar sobre la literatura universal, nos vamos a centrar en hablar raíces muy, se podría decir, muy significativas, ya que de acuerdo a los aspectos históricos referente a la literatura, nos va a ayudar a nosotros a poder entablar, por ejemplo, cómo es que se contextualiza la literatura y cómo es que nace la temática general de la literatura. Nosotros vamos a poder determinar cómo es que nace, por ejemplo, una idea general de la literatura, ¿no? El cual es muy importante para cada una de nuestro análisis. No vamos a poder diferenciar de acuerdo al contexto histórico, social al cual pertenezca la literatura, vamos a poder identificar sí, cuándo o por qué se desarrolla con dicha temática, ¿no? Entonces, muy importante. Sí, una de las primeras corrientes de la literatura universal va a ser el famoso clasicismo, ¿sí? El clasicismo es uno de los primeros movimientos literarios, el cual va a enfocar
la iniciación de la literatura universal. Nos va a dar a conocer cómo es que la realidad social, el aspecto social, significa o marca un hito muy importante en la iniciación de la literatura. ¿Ya? Entonces, a ver, quisiera conocer su perspectiva. Si yo les digo clasicismo, ¿con qué palabra lo podríamos relacionar? Dana, levantaste la mano, puedes activar tu audio. Con las clases sociales podría ser. Ya, puede ser. Ujú, claro, podría ser. ¿Alguna otra idea? A ver, Nelson. Podría asociarlo a un estilo artístico. Ya, puede ser un estilo artístico. Ujú. Literario también. Claro, la literatura en sí es arte, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos del clasicismo, sí, viene del término clásico, ¿ya? ¿Por qué determinamos que viene del término clásico? Cuando nos realizamos o nos relacionamos con el clasicismo, se va a empezar a narrar los sucesos, ¿sí? Clásicos y cotidianos de la época, ¿ya? El cual vamos a ver, dice, el clasicismo va a ser una vuelta hacia las diversas formas clásicas, tanto griegas y romanas. Pero estas formas clásicas que se va a dar en el origen griego y romana van a ser en todas las artes. ¿Qué quiere decir? Que así como la literatura estaba iniciando dentro del clasicismo, dentro de la literatura griega, todas las demás artes también se van a ir iniciando, ¿no? Entonces, y cada manifestación va a tener su realce en las diversas culturas, ¿no? ¿Qué quiere decir? En todas las artes, ¿no? En todos los dominios, tanto, por ejemplo, en la arquitectura, en la música, ¿no? Hasta en la pintura y la literatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las características que nosotros vayamos a conocer ahora, vamos a trabajarlas no solamente en la literatura, sino también en todas las demás artes, ¿no? En la pintura, en la arquitectura, en la música, en todas las artes se van a dar o se va a manifestar, ¿sí? Entonces, cada arte va a tener su propia manifestación, claro está, su propia difusión, pero van a contar con una misma característica, ¿ya? Si nosotros hablamos una característica de la literatura clásica, es la que se va a practicar también en la pintura. Claro está que se va a manifestar a través de dibujos, de colores, del uso de los colores, ¿no? Entonces, dicha manifestación va a ser muy significativa dentro de esta época, ¿ya? Entonces, recordemos que el origen clásico va a ser una vuelta hacia las formas clásicas. ¿Qué quiere decir hacia las formas clásicas? Hacia las formas cotidianas de la sociedad a la cual se va a hacer presente, ¿no? Ahora, en la literatura clásica va a ser considerada como uno de los movimientos, ¿sí? O primeros movimientos de la literatura universal, ¿no? En el cual el clasicismo, ¿sí? Se va a significar una perfección artística, el cual va a comprender diversas obras literarias que van a ser creadas con sucesiones o composiciones a los diversos cánones de la belleza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dentro del clasicismo
se va a respetar mucho las costumbres, ¿sí? O mejor dicho, las costumbres clásicas, ¿sí? En base a la belleza y la perfección del arte, ¿sí? Entonces, su objetivo principal va a ser, dentro de su literatura, el buscar la perfección y la belleza del ser humano, porque van a narrar y van a expresar las diversas costumbres, ¿sí? Y actitudes de la sociedad de esta época, ¿sí? Entonces, el clasicismo es el primer movimiento de la literatura, el cual, sí, se va a significar o desarrollar, sí, en base a la belleza y al arte, ¿no? De la época. ¿Qué características cuenta cada una de este movimiento literario? Primero, se va a manifestar cierta originalidad. ¿Por qué va a tener la base de originalidad de esta época? A ver, ¿quién me podría manifestar? Está en base a sus características también. ¿Por qué una de sus características vaya a ser, sí, la originalidad? A ver, ¿por qué será? ¿Nadie? ¿Mm? A ver, si hemos dicho que el clasicismo es uno de los movimientos literarios, o mejor dicho, es el primer movimiento literario de la literatura universal, ¿cierto? Por ende, entonces, ya que es el primer movimiento, va a ser la primera manifestación literaria de la época, ¿ya? Va a ser la primera manifestación literaria del cual nosotros vamos a relacionarlos, ¿no? Entonces, como es el primer movimiento literario, sí, se va a relacionar mucho, porque va a tener las primeras manifestaciones literarias de la época, ¿sí? Va a ser uno de los primeros movimientos de la época, el cual va a resaltar, ¿sí? Con su originalidad, ¿no? Entonces va a tener las primeras manifestaciones literarias de la época, ¿no? Ahora, va a tener cierta armonía. Claro está que al ser uno de los primeros movimientos, también ya había antecedentes, ¿sí? Con diversos, se podría decir, con diversas características o manifestaciones que ya se estaban imponiendo debido a al avance, ¿no? Entonces va a haber cierta armonía en la estructura de su historia, ¿no? Se van a regir en las normativas griegas que ya se estaba manifestando, ¿no? Cierto didactismo. Una de las características fundamentales dentro de esta época, por ejemplo, es el orden de las historias que se van a manifestar, ¿no? Que se va a caracterizar mucho por el final que ellos van a desarrollar, ¿no? Que es el fatalismo. El fatalismo es una de las características fundamentales y principales de esta época, ya que nos da a conocer como una característica principal de este movimiento literario, ¿no? ¿Por qué o de qué forma se da a conocer el fatalismo? El fatalismo se da a conocer a través de de sus textos, ¿no? Más que todo se va a ver representado al final de la historia, ¿no? Cada historia va a desarrollar un final funesto, ¿no? Dentro de esta época, ¿por qué un final funesto necesariamente? Porque va a ser una época en la cual la generación va a estar sujeto a guerras y enfrentamientos, ¿no? Entonces, debido a ello, es que el fatalismo va a ser una de las características fundamentales de esta época, ¿no? Porque
una guerra o un enfrentamiento, va a estar en base a ello, ¿no? Van a terminar con finales muy fatales, claro está, debido a los enfrentamientos que se vaya a ir desarrollando durante esta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Muy bien. profesora. Entonces, una característica resaltante de esta época, ¿cuál la vamos a determinar? ¿Cuál será esa característica importante y relevante dentro de esta época? Chicos, lo acabamos de mencionar. La originalidad, Ya, uno de ellos es la originalidad, la otra, la la más inspiración en su resaltante. mitología, Esa todavía no lo tratamos. ¿Cuál sería? Esteticismo. Esteticismo. fatalismo. El fatalismo, exacto. La característica Fatalismo, profesora. fundamental dentro de esta época, exacto, va a ser el fatalismo, el final de cada una de las historias narradas durante esta época, ¿ya? Y claro, está su inspiración en su mitología, ¿no? Cuando nosotros nos hablan sobre la literatura griega, nos van a resaltar o rápidamente los vamos a relacionar con su mitología griega. ¿Por qué? Porque los griegos son diversos textos o dentro de esta época se va a narrar en base a las creencias mitológicas de la época. ¿Ya? Y el antropocentrismo centrado en el ser mismo y el esteticismo que es en la belleza, ¿no? El hombre de esta época busca esa perfección artística durante esta generación, ¿no? Durante esta época, ¿no? Entonces recuerden, la literatura clasicista va a tener originalidad, una armonía, ¿no? La presentación de sus textos va a estar en base al fatalismo, que es el final de sus historias, ¿sí? Y una inspiración en su mitología, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Al respecto. No, ninguno, todo está claro. Muy Todo bien. claro, Entonces, profesor. esta manifestación también se va a resaltar, ¿sí? Porque no solamente va a surgir en una corriente o en una secuencia, ¿sí? Dicha manifestación se va a desarrollar también en dos vertientes, ¿no? Conocida como la vertiente oriental, ¿sí? Y vertiente occidental. En la literatura griega se define de esta forma a las manifestaciones literarias de diversos lugares, ¿no? Que quiere decir que nosotros vamos a poder determinar en qué lugares, en qué espacios se va a ir surgiendo, ¿no? Va a surgir dicho movimiento, ¿no? Como cada corriente literaria se va a ir surgiendo en diversas localidades, países, sí, se podría decir, ¿no? Ya que cada movimiento literario va a ser resaltante de acuerdo a su al lugar, ¿no? Por ejemplo, la literatura clásica va a tener mayor realce y mayor dominio dentro de la vertiente occidental, que va a pertenecer a Grecia y a Roma, ¿no? Entonces, el clasicismo va a tener mayor difusión y mayor realce en Grecia y en Roma. Claro está que también se va a desarrollar en la vertiente oriental, que va a surgir en Mesopotamia, en India, en China,
y en hebreo, ¿no? Entonces, pero donde va a resaltar más y va a tener mayor difusión va a ser en Grecia y Roma, perteneciente a la vertiente occidental, ¿sí? Es por eso que a raíz de ello va a surgir la famosa literatura griega, ¿no? La literatura griega que se va a desarrollar a partir del siglo IX en la vertiente occidental o en Occidente, ¿no? Que se desarrolla en Grecia durante la Edad Antigua. Entonces, recordemos, la literatura griega se desarrolla a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia durante la Edad Antigua, ¿no? Cuenta también con propias características, no tan diferentes a la literatura clásica, pero sí resaltantes durante esta época, ¿no? Primero que la literatura griega es racionalista, ¿no? La literatura griega es racionalista. ¿Por qué? Porque se va a centrar mucho en la razón, en lo racional del hombre, ¿no? Acá el hombre va a ser con el fin de tener conocimiento, pero no solamente se va a quedar con lo que él sabe o con lo que conocía, sino que va a tratar de desarrollarse en diferentes ambientes y va a poder resolver cualquier dificultad, sí, con base a la experiencia, ¿no? Ahora, por eso es que una de las características fundamentales es ser racionalista, ¿no? Porque usan la razón para el desarrollo de las actividades que vayan a desarrollar. Otra de las características también que va a compartir con la literatura clásica, ¿sí? Va a ser, ¿sí? El fatalismo, ¿no? El fatalismo es otra de las características muy resaltantes de esta época, ¿no? El antropocentrismo y el antropomorfismo se va a desarrollar durante la literatura griega, ya que no solamente se va a centrar en el hombre, sino también en sus deidades y creencias que vayan a tener, ¿no? Entonces va a tener ambos desarrollos, ¿no? El antropocentrismo y el antropomorfismo, ¿no? Dentro de esta época. Asimismo, van a buscar, ¿sí? Dentro de la literatura griega va a haber una búsqueda de la belleza absoluta del hombre, ¿no? De la belleza, de la perfección, ya que, por ejemplo, si ustedes se percatan y han visto los textos griegos, ¿no? Los personajes, sí, que se presentan también buscan ello, ¿no? Y aquí el artista va a ser adicto a lo intelectual. ¿Qué quiere decir? A seguir aprendiendo y conociendo, ¿no? Entonces, es una de las características muy resaltantes dentro de esta época, ¿no? Entonces, la literatura griega se desarrolla en el siglo IX en Occidente, en Grecia durante la Edad Antigua, ¿no? Presenta el raciocinio, ¿no? Donde va a predominar la razón, el fatalismo al final de sus historias, el antropocentrismo, el antropomorfismo, ¿no? Que va a ser propio de esta época, ¿no? Y la búsqueda de la belleza, ¿no? La búsqueda de la perfección, de la belleza del arte, del hombre, de esta sociedad, ¿no? Donde el artista va a ser adicto a lo intelectual, a seguir aprendiendo, conociendo, no se va a quedar con lo que se conoce o con lo que ya había aprendido, ¿no? Va a tratar de solucionar cualquier conflicto que tenga ello. ¿Sí? Entonces son características muy resaltantes dentro de esta literatura. ¿Sí? Ahora, la literatura griega, sí, va a tener también diversas etapas, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto
Dentro de la literatura clásica hemos visto que va a surgir vertientes, ¿no? Donde se va a llegar a difundir, donde se va a llegar a dar a conocer. Así que dentro de la literatura griega también se van a desarrollar todo en 3 etapas, ¿no? Si bien es cierto, cada movimiento literario va a tener sus propias características, pero a través del tiempo van a ir cambiando y mejorando, ¿no? Una de las etapas es la etapa jónico o arcaico, que es el origen de la literatura griega, ¿no? Es conocida como una época de los aedos y los rapsodas, ¿no? Es una época de los aedos y rapsodas. ¿Por qué? Ustedes, ¿cómo consideran, por ejemplo, que antiguamente se haya desarrollado, se haya difundido la literatura, las historias de esta época? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Cómo consideran que se haya difundido? ¿De qué manera creen que se haya difundido? ¿Mm? ¿De qué manera se habría difundido? ¿Mm? Magdalena, ¿levantaste la mano? A través de dibujos, diseños. Ya, puede ser a través de dibujos. Uno puede ser, ya. ¿Qué más? ¿Solo a través de dibujos creen que se haya manifestado? Por medio de la literatura, profesora. Ya puede, claro, por medio de pero ¿cómo se manifestaba la literatura de esta época, Paulino? Podría ser por la escritura. Ya, pero si es la iniciación, ¿se habría conocido la escritura? ¿O aún no? ¿Yo puedo hablar? Claro. Podría ser que las primeras manifestaciones de la literatura eran de carácter oral y estaban muchas veces enmarcadas, o sea, en ceremonias religiosas, algo así. Ya, claro, claro. Una de las primeras manifestaciones que va a tener el hombre dentro de esta época va a ser la oralidad, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de esta época va a predominar o van a ser muy importantes los famosos aedos y los rapsodas, ¿sí? Los famosos aedos y rapsodas durante esta época van a ser muy significativos, porque si bien es cierto, por ejemplo, en la literatura inca, ¿no? O en las características incas que nosotros conocemos aquí en el Perú, por ejemplo, conocemos a los famosos chasquis, ¿no es así? ¿Quiénes eran los chasquis? ¿Podría repetir la pregunta? Casi no escuché. Sí, les decía, ¿no? Que nosotros hablamos en la literatura, por ejemplo, en la cultura inca, ¿no? Estaba predominado por los mensajeros, que eran los chasquis, ¿cierto? A los chasquis se les consideraba como los seres que iban brindando los mensajes, ¿sí? De pueblo en pueblo, ¿no es así? Entonces, en esta época, en la literatura griega, los que cumplían esa función eran los aedos y los rapsodas. Los aedos y los rapsodas eran personas que iban de pueblo en pueblo contando y dando a conocer las hazañas de los diferentes héroes, ¿ya?
Ellos eran los aedos y los rapsodos. ¿Por qué? Porque aquí todavía no se conocía la escritura, no había el papel, no habría la imprenta, entonces no había forma de cómo dar a conocer sus historias. Entonces, como bien dijo uno de sus compañeros, lo hacían como alabanzas, ¿no? En centros de cultos, ¿no? Como escenificaciones divinas, ¿no? Que lo común y lo cotidiano que se narraba durante esta época eran los famosos y aedos y los rapsodas, ¿no? Los aedos y los rapsodas eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes de esta época. Por eso es que la literatura es eminentemente oral, ¿no? Se difundía de manera oral en todos sus aspectos. Claro está que debido a esta manifestación se va a dar dos géneros, ¿no? Dos géneros literarios, que es el género épico y el género lírico, ¿no? Hablando del género épico, que se va a relacionar mucho con la narrativa o el inicio de la narrativa, ¿no? Que es con dos escritores muy famosos que son Homero y Hesíodo, ¿no? Donde va a destacar, ¿sí? O Homero dentro de esta generación, ¿no? Y en el género lírico relacionado con los poemas, las manifestaciones de los sentimientos, vamos a tener a Safo y a Píndaro, ¿no? Durante esta época, ¿sí? Ya en la etapa que es su iniciación, ¿sí? Uno va a desarrollarse con su iniciación, con cómo se difundió primero, cómo se dio a conocer, ¿sí? Vamos a tener la época o la etapa del ático o clásico, ¿no? Que es la etapa de apogeo, donde va a tener mayor realce, mayor difusión, mayor manifestación literaria y se va a conocer mucho mejor, ¿no? O sea, donde todos van a practicarlo y conocerlo, ¿no? Que va a coincidir con el famoso siglo de Pericles, ¿no? Donde va a surgir un nuevo movimiento, ¿sí? Un nuevo género, ¿sí? Que es el género dramático, ¿no? Con Sófocles y Aristófanes, ¿no? Dentro de esta época, ¿no? Ya una etapa de apogeo donde va a tener mayor difusión, mayor realce, se va a desarrollar la etapa de alejandrino o helenístico, ¿no? Que es la etapa de decadencia, ¿no? La etapa de decadencia que es con Menandro y Teócrito dentro de esta época, ¿no? Entonces, la etapa de la literatura griega va a contar con tres etapas. La etapa de origen, la etapa de apogeo y la etapa de decadencia, ¿no? Relacionamos la etapa jónico o arcaico, que es la etapa de origen, y la etapa de apogeo lo vamos a relacionar con la etapa ático y clásico, ¿no? Y la etapa de decadencia con la etapa alejandrino y helenístico dentro de esta época. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Sí, Sí, muy bien. Entonces, la literatura griega va a tener estas tres etapas muy importantes, el cual nosotros lo vamos a relacionar con estos, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen de estas. Hola amigo Benito, hoy veremos las características y periodos de la literatura clásica griega.
Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Y ganan, consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa, Trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte. Muy bien. Entonces, la literatura griega, ¿por qué es resaltante, chicos, según el video? ¿Y podría repetir la pregunta? No la escuché. ¿Por qué es resaltante, según lo que nos indica el video, la literatura griega? A ver, ¿quién estuvo atento? Vamos a retroceder. Zulma. Podría ser que la literatura griega es resaltante por los escritores griegos que son responsables de la
introducción de géneros, como, como la poesía o la tragedia y la comedia. Ujú. Ujú. Claro, ¿no? Más que todo por su difusión, por cómo ellos van a ir difundiendo o dando a conocer cada uno de sus costumbres, sus aspectos sociales dentro de esta época, ¿no? Eso va a marcar un hito muy importante y van a ser bastante significativos durante esta generación, ¿no? Entonces, la literatura griega es muy significativa y muy importante, ¿no? Porque nos muestra, ¿no? El inicio, el avance, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Claro está que una de sus temáticas generales va a ser, ¿sí? Las guerras, ¿no? Porque va a ser una de las etapas de esta generación, ¿no? Las guerras, los enfrentamientos por lugares o terrenos va a ser significativa durante esta época, ¿no? Decíamos también que uno de los primeros manifestantes literarios dentro de esta época o de quien se conoce con mayor exactitud va a ser Homero, ¿no? Homero es uno de los grandes manifestantes de esta época en cuanto a la épica, ¿no? Al género épico que se relaciona mucho con la narrativa de esta generación, ¿no? Homero es un hombre que cantaba poemas, ¿sí? En sí no es su verdadero nombre, pero se le consideraba así porque él pierde la vista en Colofón, ¿no? Y dentro de la literatura griega se consideraba que a los hombres que perdían la vista se les conocía como Homero, ¿no? Por eso es que se le da esta denominación, ¿no? Él es amigo de Mentor, donde se va por buen tiempo a la casa de su mejor amigo, y es donde va a concebir la famosa obra o va a concebir la idea de la Odisea, ¿no? Es donde crea su historia, ¿sí? En la casa de Mentor, ¿no? Ya en Cime lo denominan con el nombre de Homero, ¿no? Entonces, él es un cantador de poemas, el cual nos da a conocer grandes obras literarias como la Odisea, la Ilíada, ¿no? Que son parte de esta generación y de esta época, ¿sí? A ver, vamos a ver. Él describe diversas obras, como les había mencionado, la Ilíada, la Odisea, himnos homéricos, la Fócida, que son textos épicos dentro de esta época. El cual va a tener mayor realce va a ser la Ilíada y la Odisea dentro de esta época, ¿no? La Ilíada y la Odisea son manifestaciones literarias muy importantes y significativas durante esta generación, ¿no? La Odisea, que es una de sus obras resaltantes, ¿no? Donde va a ser planteada o tiene como antecedente la guerra con Troya, ¿no? El enfrentamiento con los troyanos, ¿no? Gracias a esto, ¿sí? Va a tener Ulises una grandiosa idea del famoso caballo de Troya, ¿sí? El cual va a hacer que con ello finalice la guerra y el enfrentamiento con los troyanos y todos van a querer regresar a casa, ¿no? Entonces, al querer ello, ¿sí? Se va a surgir diversas dificultades durante el retorno a casa, ¿no? Es por ello que la obra La Odisea va a narrar las diversas aventuras que Ulises va a tener para el retorno a Ítaca, ¿no? Está compuesta por 24 cantos, ¿sí? Se divide en 3 partes y se utiliza la técnica in media res, ¿no? Se va a usar, ¿sí? Ello. La Odisea cuenta con 3 partes fundamentales, ¿no? La telemaquía, las aventuras de Ulises, ¿sí? Y la muerte de los pretendientes, ¿no? En la telemaquía se va a narrar el viaje que tiene Telémaco, que es el hijo de
Ulises, o conocido también como Aquiles, ya que este texto se narra tanto en la literatura griega como en la literatura romana, ¿no? Entonces Telémaco va en busca de noticias de su padre porque ya muchos de los guerreros habían retornado a casa, pero Ulises no llegaba todavía y estaba surgiendo, ¿no? Diversos abusos, ¿no? Por parte de los pretendientes de su madre, ¿no? Entonces él decide ir en busca de las noticias de su padre, pero su padre estaba atrapado en Calipso, ¿no? Con las ninfas de Calipso, lo cual lo va a tener retenido durante 7 años, pero Ulises consideraba de que solamente habían pasado días, ¿no? O él consideraba ello, ¿no? Al pasar de los días, al dar conocimiento, se da con la sorpresa de que no, que habían pasado 7 años, ¿no? Entonces, debido a ello, decide Zeus, un dios mitológico griego, decide liberarlo al ver las diversas humillaciones que sufre Telémaco por los pretendientes de su madre, ¿no? Es ahí que Ulises prende su vuelta a Ítaca, en el cual llega al país de los Cicones, ¿no? Quienes habían sido los aliados de los famosos troyanos, en donde Ulises va a sostener algunas batallas y hacer que se retenga un poco más de tiempo, ¿no? Pero con todo ello, él va a huir del país de los cíclopes y la forma como Ulises va a engañar a Polífemo, que era el hijo, ¿no? Y lo va a dejar ciego, ¿no? Él le inserta una estaca porque el Polífemo era un gigante, pero con un solo ojo, ¿no? El cual engañándolo, haciéndole creer que eran ovejas, sí le inserta una estaca en el ojo y lo deja ciego, ¿no? De ahí va a pasar por diversas aventuras, se va a ir al encuentro con Circe, ¿no? Que el cual es una diosa que convierte a cerdos a la mayoría de sus compañeros, el encuentro con Escil y Caribdis, ¿no? Que son monstruos de que se le escapa del canto de las sirenas, ¿no? Y una vez que pase por todos estos obstáculos, ¿no? Él va a llegar, ¿sí? Pero convertido en anciano, ¿no? Él no va a ser identificado, ¿sí? Porque él es convertido en anciano mendigo por Atenea, quien lo ayuda, ¿no? Para que se encuentre con Eumeo y Telémaco, al cual sí les confiesa la verdad y le dice que había vuelto Ulises. Pero para que él retorne a su casa, necesitaban planificar una estrategia para poder ingresar a casa, ¿no? El cual planifican, ¿sí? La muerte de los pretendientes, ¿no? En el cual le manifiesta a Telémaco, que informa a su madre que va a haber un pequeño enfrentamiento en el juego del arco y la flecha, ¿no? Y que el que ganase va a ser el esposo de Penélope, que era su esposa, ¿no? Entonces, Telémaco va y le informa a su madre, indicándole lo que iban a hacer, ¿sí? El cual, ¿no? Ingresan al palacio, ¿sí? Para poder desarrollar dicho enfrentamiento, ¿sí? Y así elegir al pretendiente, ¿no? Pero Penélope todavía no quería desarrollar dicho porque no, él ya quería que llegue Ulises, ¿no? Entonces, sí, entonces ahí todos los pretendientes pasan, ¿no? Empiezan a desarrollar este juego del arco y la flecha, pero ninguno de los pretendientes logra desarrollar esta actividad, en el cual este mendigo, ¿sí? Este mendigo decide, ¿no? Dice, yo lo voy a hacer. Entonces todos se empiezan a burlar porque consideraban de que este mendigo sucio no lo podía lograr, ¿no? No lo lograría. Entonces, pero se quedan asombrados cuando este mendigo logra realizar este juego, ya que nadie lo había realizado, ¿no? Entonces él lo logra y al lograrlo empieza la gran batalla, ¿no? En la muerte de todos los pretendientes, ¿no? Surge la muerte de todos los pretendientes, al cual los encierran en el palacio y los matan, ¿no? Y al final
ya se da un reencuentro con Penélope confesándole de cómo el que estaba, el mendigo, era Ulises. ¿No? A ver, vamos a ver. Hola, bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros en la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas en el reino de allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tiene casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea es hija de Zeus y de su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses, listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Snat. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madre se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando este se inicia a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasa por la isla de Olos, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez, caer en la tierra de los donde se encuentran con Tirene. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas y hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cantos para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contar. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual de su tierra. Y todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes, que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, nada de esperar, que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente se pueden pasar una prueba muy simple, utilizar el arco de Odiseo para una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia con todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Madre
madres que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Qué mataste a nuestros hijos? En eso entra Atena para solucionar el caos. Les dice que ella estaba de tanto drama y tanto violencia. Por lo cual, todos de acuerdo, terminan todos viviendo en paz. No, es que Odiseo es como la combinación de Brad, Dark, aparte de ser rey de Ítaca, que no es cualquier cosa, es prisionero de amor de una diosa, y su castigo es ponerle bien duro Jorge al niño en una isla en el Mediterráneo. Qué envidia y qué mal se la pasa Odiseo, ¿no? Aparte, matan a monstruos como el Cíclope, y es un sobreviviente a un sinfín de peligros en el mar. En eso es en lo que se parece al gato. Para mi gusto, este es un absoluto superhéroe y galán de la mitología griega. Todas estas aventuras lo convierten en un individuo muy experimentado, como por ejemplo cuando engaña al Cíclope y le da un nombre falso para no ser devorado, o cuando por fin llega a Ítaca y se disfraza de mendigo para no ser reconocido y poder anticipar los movimientos de sus enemigos. Pero para alguien audaz y valiente como Odiseo, hay veces que parece una balsa en medio del mar sin rumbo ni dirección, porque hay veces que parece estar controlando la situación, pero otras veces se le sale de las manos. Por eso es que salen a relucir dos preguntas. ¿Es acaso culpa de los dioses todo lo que le pasa a la tierra? ¿O acaso somos los humanos los causantes de todo? Miren lo que dice Zeus. Cito, ay, ay, ¿cómo culpan los mortales a los dioses? Pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos, por su estupidez, soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Por ejemplo, ¿de quién es culpa de que Odiseo haya estado ausente por tanto tiempo? ¿Acaso fue su culpa por haber cegado al hijo de Poseidón? ¿O acaso Poseidón es un dios muy retrógrada y no agarra la onda? Ahora, no podemos culpar a Odiseo sin haber visto la historia de Agamenón, quien trata de irse a casa después de la guerra de Troya, con la excepción de que cuando éste llega a la casa, encuentra a su mujer en la cama con otro, pero este de inmediato lo mata. Para la fortuna de Odiseo, su mujer no es así, ya que mandó a todos los pretendientes a la friendzone. Según ella, no podía estar con nadie hasta que ella terminara de tejer sus chambritas, pero cada noche ella deshacía lo que tejía durante el día, logrando adherir a todos los hombres que querían con ella, todo mientras Odiseo está tratando de llegar a casa por más de 10 años. Imagínense, 10 años de abstinencia por estar esperando a su marido es algo igual o más heroico que lo que hizo Odiseo. Muy bien. Entonces vemos que acá, por ejemplo, dentro de la literatura, ¿sí?, griega, se nota y se visualiza el realce de este avance, ¿no? De cómo el fatalismo con la muerte, ¿no? Esta es la característica que resalta dentro de esta literatura. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Bueno, el silencio me indica que